Excelente noche tengan todas y todos. Gracias por acompañarnos en una emisión de Enigmas, un podcast creado para abordar temas esotéricos y también donde pondremos bajo la lupa aquellos grandes misterios que hoy en día continúan sin resolverse. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz y comenzamos. El día de hoy vamos a hablar del mosaico binario. Es un tema meramente masónico, pero vamos a tratar de abordarlo desde un punto de vista un tanto profano. Vamos a comenzar con una pregunta. Estás dentro de un cuarto con solo dos puertas y con dos hermanos gemelos. Si sales por la puerta equivocada, te matan. Y si sales por la puerta correcta, vives. El problema es que solo puedes hacer una pregunta a un solo de los gemelos. Además, uno de ellos siempre miente y el otro siempre dice la verdad, pero tú no sabes cuál es cuál. Hay solo una pregunta que puedes hacer, y esa pregunta siempre te hará salir por la puerta en la cual vives. ¿Cuál sería la pregunta? Lógicamente no daré la respuesta, ya que la idea de este acertijo, que tiene muchos binarios implícitos, es que cada uno pueda llegar a ella, luego de un análisis, y es por ello que pido a los queridos hermanos que la sepan, no la develen en los comentarios. Sin más preámbulo, pasaré a definir dos conceptos. Mosaico, de latín mosaicum, se dice de la obra taraseada de piedras o vidrios, generalmente de varios colores. Y binario, de latín binarius, compuesto de dos elementos, unidades o guarismos. Cuando hacemos nuestro ingreso al templo, debemos atravesar dos columnas y vernos enfrentado al mosaico binario que llega hasta el ara. No es casualidad que aquellas baldosas tengan ese tamaño, ya que nos recuerdan que al pisarla debemos tomar conciencia que nuestros pies jamás estarán apoyados en un 100% en el blanco o en el negro, sino que pisamos parte del blanco y parte de su opuesto. El pavimento mosaico es sin duda un símbolo de la manifestación que efectivamente está determinada por la lucha y delicado equilibrio que entre sí sostienen las energías positivas, masculinas y centrífugas, también llamados yang o luminosas, y las energías negativas, femeninas y centrípetas, o conocidas como yin y oscuras, expresadas también en la alternanza de los ritmos y ciclos de la naturaleza y el cosmos. Esas mismas energías están representadas por el Sol y la Luna, que en la logia se encuentran presidiendo el oriente, a uno y a otro lado del delta luminoso. Recordaremos que el color blanco simboliza las energías celestes y el color negro, las terrestres. Las primeras se oponen a las segundas y viceversa, al mismo tiempo que se complementan y conjugan, atraídos como polos positivo y negativo de un imán, determinando su perpetua interacción, el desarrollo y la propia estructura de la vida cósmica y humana. Esa estructura se genera igualmente por la confluencia de un eje vertical celeste y otro horizontal o terrestre, ejemplificados en el pavimento por las líneas transversales y longitudinales, conformando un tejido o trama cruciforme, un cuadriculado, que refleja las tensiones y equilibrios a que están sometiendo el orden de la creación. Asimismo, también puede equipararse la vertical al tiempo y la horizontal al espacio, el primero activo con respecto al segundo, al que moldea permanentemente, es decir, las dos coordenadas que establecen el encuadre que permite la existencia de nuestro mundo y de todas las cosas incluidas. La idea de ese orden está ya implícito en el significado de la palabra mosaico, que deriva también del griego moseon, literalmente templo de las musas, expresión que conviene perfectamente a la logia masónica, en donde, como estamos viendo, cada una de sus partes y la totalidad de su conjunto constituyen una síntesis simbólica de la armonía universal. El mosaico binario, cuyo tema nos convoca el día de hoy, por una parte nos habla de la delimitación de los mosaicos que simbolizan el mundo donde nos movemos en su juego dual, y por otro lado la igualdad de sus mosaicos. Nos recuerda que los hombres en esta tierra somos todos iguales, sin importar el color de piel, la economía, raza, credo, solo destacados por virtudes y capacidades. Es a su vez también el juego, no de los contrarios, sino de los complementos,
tales como el día y la noche, lo bueno y lo malo, es la manifestación universal del gran arquitecto del universo en su forma dual. La imagen de este tablero cuadriculado nos lleva a nuestra conciencia, refiriéndose a lo anteriormente expuesto, lo perfecto y lo imperfecto, coexistiendo en el mismo lugar como lo blanco y lo negro, quedando a nuestro libre albedrío escoger entre los caminos que conformen nuestra senda propia en la vida y así encontrar la libertad, la igualdad y la fraternidad por medio de la justicia en paz y con armonía, luchando contra los vicios y trabajando con las virtudes. Podemos visualizar las acciones de los hombres como las distribuciones de las piedras del Weiqi, juego chino de más de 5000 años de antigüedad, y la vida misma como un juego continuo en el que se gana y se pierde. En el Weiqi el secreto no está en ganar, sino en ser parte del juego. Como podemos ver, el centro de la logia se considera como la simbiosis entre el espíritu y la materia, la unidad de los pueblos, la dualidad del bien y del mal, la convivencia armónica entre las razas, la diversidad de los seres, tanto animados como inanimados, y es la representación alquímica del azufre y del mercurio. Los mosaicos con su forma cuadrada o dobles triángulos rectángulos, como queramos llamarlos, nos refieren las virtudes de templanza, fortaleza, prudencia y justicia, dándole significados morales. Pero también representan los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. A su vez también los 4 puntos cardinales que ubican la dirección de la logia, generadora de la rosa de los vientos o brújula que nos permita reconocer el sendero a seguir. Para la masonería, el bien y el mal, la verdad y el error, la ignorancia y la sabiduría, lo objetivo y lo subjetivo, lo esotérico y lo exotérico, etc., son expresiones de la realidad con las que tenemos que vivir. Se encuentran como 2 columnas colocadas en cada uno de nuestros flancos, la columna B y la columna J, que representan 2 pares opuestos. La primera, consagrada a la belleza, y la segunda, a la fuerza. Pero la clave está en aprender a mantenerse en equilibrio entre estas 2 partes de la realidad. Según la teoría pitagórica, el binario es el símbolo de la diversidad, de la desigualdad, de la división, de la separación y de las vicisitudes que provienen del estado imperfecto en que cae el hombre cuando se desconecta de Dios, lo cual es un contrasentido que veremos más adelante. La fe y la esperanza eran blancas entre los antiguos. Blanco era el color de Júpiter, padre del día, y negro el de Plutón, rey de las tinieblas. En Roma, le dedicaban al segundo mes del año y dentro de él, en su segundo día, se realizaban sacrificios. En las ceremonias del antiguo Egipto, los sacerdotes vestían de blanco. El contraste entre los colores blanco y negro, ligados por el mismo cemento, dan la imagen del bien y del mal que nos representan los senderos de la vida. También recuerda la pureza del sentimiento o el alma pura del iniciado intentando sobreponerse a los rencores, vicios y pasiones a que está sujeto el profano. El negro no refleja los rayos luminosos y su oscuridad despierta sentimientos de destrucción y muerte. El blanco, unión de los 7 colores del espectro solar, es luz, creación y vida, y por ende debiera ser la esencia del gran arquitecto del universo. Pero ya veremos otra arista de esta idea. La sabiduría que emana de Dios es la blancura resplandeciente de la luz eterna, cantó el rey Salomón sin darse cuenta del error que cometía. Los filósofos presocráticos Parménides y Heráclito expresaron ambos 2 afirmaciones opuestas, pero ambas verdaderas según su punto de vista. Parménides decía que hay un solo ser y que este ser es inmutable. De todo cuanto existe, lo primero y principal que podemos decir que es, ese ser es único en todo cuanto existe. Por el contrario, Heráclito decía que el ser no existía porque todo está en permanente cambio. Lo único que existe es el cambio. Por eso, aquella frase tan conocida de nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque el río está en constante cambio. Cientos de años antes que estos filósofos griegos, los Vedas de la India ya discutían sobre la realidad dual y no dual. El filósofo existencialista Heidegger, en su libro Ser y Tiempo, se plantea la pregunta: ¿qué es el ser? ¿Qué es lo que es? Preguntas llenas de sentido.
Él mismo se contesta que el ser es lo inmediato indeterminado, la raíz de la que está todo constituido. Curiosamente, en el siglo V de la era profana, el máximo autorizado comentarista de los Vedas, Sánkara, comienza su investigación filosófica con la misma pregunta que Heidegger. Ese filósofo existencialista trata de explicar que la auténtica existencia humana consiste y ha de orientarse hacia la realización del ser. Aunque en el conocimiento sensorial hay una aparente separación entre el sujeto y el objeto, él nos habla de la no separación por la identificación del sujeto, es decir, la conciencia con el objeto. Heidegger describe el ser y Sánkara a Brahman como uno indeterminado e indivisible. Pero este ser o Brahman se está expresando en el mundo de infinitos modos y con infinitas formas. La dualidad o multiplicidad es, por tanto, de lo accidental, de las formas, de la no realidad. Dicen que es como si el ser se disimulase revelándose con apariencias variadas y diversas. Para ambos pensadores, el conocimiento empírico humano es erróneo, y este error ontológico es parte de la misma estructura del pensamiento. La razón o explicación de este error, según Heidegger, sería el misterio por el que el ser se manifiesta en los múltiples objetos o formas de lo existente. Y Sánkara dirá, como toda la Vedanta Advaita, que la causa de este error es Maya, es decir, la ilusión. Según ambos sabios, el ser humano sufre apego a los distintos objetos de la existencia que no son sino ilusorios. Y el resultado inmediato, como dice también Buda, es el sufrimiento, el desengaño, la desilusión cuando estos objetos desaparecen por la naturaleza transitoria de los mismos. Las polaridades o formas duales son ilusorias, como la mente donde se producen. Lo ilusorio no es absolutamente irreal, sino relativamente, en el sentido de que existen, pero tan solo con una existencia mental y transitoria. Lo auténticamente real ha de ser siempre idéntico a sí mismo. Las formas, en cambio, son cambiantes por su propia naturaleza. La existencia humana se desarrolla siempre entre los opuestos o polaridades, creando la consiguiente tensión, pero también la lógica creatividad del intelecto. El placer y el dolor, la verdad y la mentira, el amor y el odio, el ser y el no ser, la luz y la oscuridad, son las más fundamentales polaridades en que discurre la existencia humana, con sus consiguientes variaciones y manifestaciones. Entre ambas polaridades u opuestos no hay un camino posible de unión, tan solo existe la destrucción o eliminación de dichos opuestos. Mientras el ser humano se sienta autónomo y separado, buscará siempre el opuesto que más le agrade y satisfaga. La lucha y tensión de los opuestos tan solo desaparecen la visión y comprensión de la unidad real frente a la ilusoriedad de la existencia de los opuestos. La verdad se esconde siempre tras las máscaras de las apariencias, que es dorada e ilusoria. La infinitud de la vida está cubierta y disfrazada por las formas finitas. Es evidente que todo esto que decimos no es fruto ni puede ser adquirido por el intelecto o la razón, sino por la intuición. A esa intuición tan solo se accede por el silencio mental. La visión dual de los opuestos y las polaridades es patrimonio del conocimiento sensorial y mental, que es en el que hemos sido educados desde nuestra infancia. Si nos consideramos adultos y conscientes de la infinitud de nuestra conciencia profunda, deberemos penetrar y practicar ese conocimiento intuitivo propio de los seres humanos despiertos a la verdad de sí mismos. Hemos llegado a la parte final de este podcast, en donde intenté abarcar un enfoque distinto, un poco más orientado a la filosofía oriental si se quiere, tratando de resumir para ustedes, mis queridos hermanos, una cultura diferente, que a medida que uno estudia logra leer entre líneas muchos pensamientos que a veces se creían occidentales. En síntesis y en pocas palabras, podría decir que si bien es cierto vemos o creemos ver opuestos en todas partes, estos no son más que una herramienta que utiliza nuestro intelecto para intentar comprender el ser, lo cual no podríamos si no es a través de la manifestación del mismo. Otro aspecto muy importante de estudiar es aquel que dice la relación con esta verdadera unidad del todo y que nos dice claramente que dentro de cada uno de nosotros convive armónicamente el binario, que caminamos por él en cada momento, que transitamos en la sintonía del yin y del yang.
Por último, solo quiero recordarles que piensen en el acertijo con el que comencé este podcast. Es de una simpleza y una belleza que solo se entiende cuando uno mismo encuentra la solución, y que nos entrega una forma muy especial de entender la realidad. Yo soy tu amigo Adrián Muñiz. Acompáñanos en el siguiente podcast de Enigmas. Muchas gracias.